Los titulares de las noticias económicas más relevantes en el día de hoy son: en España, los rumores hunden la bolsa española. El paro baja en 6.632 personas en abril. Primera caída del precio de la gasolina en 14 semanas. La crisis que eleva multiplica los un intentos de fraude como los 10,5% del los conductor de intentos de este fraude coche, a las el compañías Honrador. aseguradoras. En Europa, Merkel anuncia la preparación de una agenda de crecimiento para la Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europeo anula una multa a España de 113 millones de euros. Lufthansa recorta 3.500 empleos en puestos de administración. General Motors reduce 2/3 sus beneficios por las pérdidas de Europa. Así como las noticias internacionales, el Parlamento argentino aprueba a la expropiación de YPF a Repsol. Y por último, Dominique Strauss dice que nunca ha ejercido un acto de violencia contra una mujer. La desconfianza de los inversores y los rumores han provocado la segunda caída de la bolsa española en este año, una situación que no ocurría desde julio del 2009. Se puede decir que en una semana la bolsa perdió todo lo ganado en casi un año. Incluso el Fondo Monetario Internacional tuvo que desmentir que España hubiera requerido su asistencia. El IBEX 35 comenzó la jornada en negativo, contagiando a que España se convirtiera en la segunda víctima de la crisis griega. Las publicaciones de distintas noticias al respecto en diferentes periódicos internacionales fueron las causantes directas de este mal resultado bursátil. El precio de la gasolina ha caído esta semana por segunda vez, situándolo en 1,6%. Según cifras del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio de la gasolina ha caído esta semana un 1,6% y registra su primera bajada tras 14 semanas consecutivas al alza. A pesar de todo, supone un encarecimiento del 13% respecto a enero y del 8,1% sobre la misma semana del pasado año. Por otra parte, el precio del gasóleo ha bajado en esta semana, lo que supone su segundo descenso semanal consecutivo. La difícil situación económica actual ha provocado que las compañías aseguradoras registren un 10,5% más de intentos de fraude. Se detectaron más de 130.000 partes sospechosos demandantes de aproximadamente 522 millones de euros en indemnizaciones. Tras su detención e investigación, permitió a las compañías de seguro ahorrarse 364 millones y pagar solo 157, tras desenmascarar el fraude, según datos facilitados por la cooperativa entre entidades aseguradoras y fondos de pensiones. La tasa de desempleo ha descendido en abril por primera vez en 8 meses gracias a las contrataciones temporales de Semana Santa. El número de desempleados en España registró en abril un descenso de 6.632 personas, con lo que la cifra total de parados se situó en 4.744.000, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hace una semana, la encuesta de población activa situaba el número de parados en 5,63 millones. Se trata de la primera caída en 8 meses debido fundamentalmente a las contrataciones temporales de Semana Santa, aunque es menor de lo que se esperaba. Los analistas habían previsto un retroceso en 15.000 personas. Angela Merkel ha anunciado la creación de una agenda de crecimiento que estará terminada antes de la cumbre de los jefes de gobierno y de Estado de este próximo mes de junio. La canciller asegura que sin estas medidas Europa no podrá librarse de la crisis de deuda que pesa sobre ella. Por ello, la creación de políticas que fomenten el crecimiento y el empleo puede devolver la competitividad a los Estados miembros. Merkel también se ha referido a España, donde la política de ahorro es buena, pero insuficiente para resolver los problemas económicos. General Motors, el mayor fabricante de coches de Estados Unidos, ha reducido 2/3 de sus beneficios por las pérdidas en Europa. General Motors ha reducido sus beneficios 2.200 millones de euros en un año por las pérdidas de su filial de Europa. También ha hecho mella en la economía de la empresa los más de 590 millones de dólares relacionados con el coste de pensiones y depreciación de activos en el continente europeo. Se plantea un cierre temporal de sus fábricas europeas y vender únicamente exportaciones en el extranjero, lo que encarecería sus productos y reduciría sus beneficios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado una multa de 113 millones de euros a España por irregularidades en el sector del aceite de oliva. La multa se imponía por no haber detenido las ayudas cuando se detecta una irregularidad.
La Corte, con sede en Luxemburgo, ha determinado que, como dicta la política agrícola común, Europa no avisó convenientemente al gobierno español, por lo que le libra del pago de 113 millones de euros, aunque ha tenido que pagar 71 millones de euros por la mala gestión de las subvenciones. Lufthansa recorta 3.500 empleos en puestos de administración para reducir un 22% sus pérdidas. La compañía alemana ha remontado este último mes gracias al mayor tráfico de pasajeros y al encarecimiento de sus billetes, y han conseguido llegar a los 369 millones de euros en pérdidas por trimestre. El gasto de combustible también ha producido un 23% más de pérdidas. Gran parte de la plantilla se ha quejado delante de las sedes de cada país, pero el sindicato independiente al que pertenecen todavía no se ha manifestado. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha argumentado que Argentina era el único país latinoamericano que no manejaba recursos estratégicos. La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha justificado una vez más la intervención de la petrolera, argumentando que Argentina era el único país latinoamericano que no manejaba sus recursos estratégicos. Durante la inauguración de una cadena de supermercados en Buenos Aires, la mandataria también ha criticado a la empresa española, apuntando que, a causa de su gestión argentina, estaba importando más hidrocarburos de los que exportaba y se dedicaba al negocio premium, según reconoce la agencia Europa Press. No obstante, ha subrayado que le habría gustado que quienes tenían que haber cumplido con el país lo hubieran hecho, en alusión a Repsol, al tiempo que ha señalado que la gestión pública de YPF va a exigir al gobierno un gran desafío. Strauss-Kahn denuncia un linchamiento contra su persona después de que los jueces pidieran investigar un delito de violación. A Dominique Strauss los problemas judiciales le llegan a pares. Días después de que la justicia norteamericana rechazara su inmunidad diplomática en el proceso civil que le enfrenta a Nafsatau Diallo, el francés se encuentra con una nueva vuelta de tuerca, y no a su favor en el caso Carlton, en el que está implicado por proxenetismo. Ahora los jueces que investigan las fiestas sexuales celebradas en varios hoteles de lujo y en las que supuestamente participó el francés, han pedido ampliar las pesquisas a un supuesto delito de violación en grupo. Hasta ahora, a Strauss se le acusa de un delito de proxenetismo. Los abogados del francés han denunciado un linchamiento contra su persona. Strauss rechaza absolutamente haber cometido el más mínimo acto violento de naturaleza que sea, ha señalado el equipo de letrados que se encarga de su defensa en el caso. Esta ha sido toda la información económica de hoy. Buenas noches y buen fin de semana.